Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Vamos a estar estudiando esta mañana los versículos del 1 al 16. Espero que los hayan leído. Ayer les mandé para que fueran adelantando la lectura de esta mañana, el estudio de esta mañana, y así poder tener una mejor asimilación del sermón. Hechos 20, del 1 al 16. He titulado el mensaje de esta mañana, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Aunque esta verdad está versículos más abajo, el por qué Pablo cita las palabras del Señor Jesucristo diciendo esto, se encuentra en estos versículos del 1 al 16. Hechos 20, del 1 al 16. Leamos el texto y después no lo cierren, vamos a estar constantemente yendo a él. Dice así la palabra del Señor, Hechos 20, del 1 al 16. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y habiendo muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Que el Señor bendiga su palabra. Continuamos con nuestra serie de libros de los Hechos, ¿verdad? Ya me hacía falta, ¿verdad? Poder seguir de donde habíamos quedado. Vamos ya acercándonos al final de este hermoso libro y hoy vamos a empezar el capítulo 20. A pesar de que hoy vamos a estar estudiando los versículos 1 al 16, como les dije en la introducción, resulta de gran relevancia la verdad declarada en el versículo 35 de este capítulo, cuando dice Pablo, citando las palabras del Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora bien, no vamos a ver oficialmente este versículo sino hasta la próxima semana, cuando predique la segunda mitad de Hechos 20. Sin embargo, la afirmación de que es más bienaventurado dar que recibir, palabras que son dadas por nuestro Señor Jesucristo, según lo manifiesta Pablo ahí, es absolutamente relevante esta frase para poder entender lo que está pasando en nuestro pasaje del día de hoy. Pasaje difícil, ¿verdad? Porque está cargado de nombres, está cargado de lugares, ¿verdad? De Pablo yendo de acá para allá. Entonces, precisamente quería que tuvieran ese impacto, ¿verdad? Que pudieran tal vez cuestionarse qué podemos aprender de acá, qué está pasando, ¿verdad? ¿Qué me quiere decir el Señor con todos estos lugares y estos nombres que estamos viendo en esta sección? Y lo que vamos a ver hoy, el
la idea central de lo que estamos viendo en este pasaje es que Dios nos invita a una vida de dar con alegría. Dar no solo lo monetario, porque esto está acá también en esto que acabamos de leer. ¿Dónde? Ahorita lo vamos a ver. Pero nos invita a dar con alegría, no solo lo que es de Él ya, lo material, lo nuestro, sino también dar nuestra vida. Por eso estábamos cantando ahora ese himno, toma todo lo que soy, ¿verdad? Es darnos nosotros al servicio del Señor. Vamos a comenzar entonces el análisis de este pasaje leyendo nuevamente los versículos 1 al 6. Vean lo que dice. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos por cuanto se embarcase para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces, vean que aquí habla de un alboroto. Ya había cesado el alboroto. ¿Cuál alboroto? Recuerden lo último que vimos cuando se expuso el libro de los Hechos en el capítulo 19. Estábamos hablando del alboroto que se dio en Éfeso, que se dio a causa del reclamo que estaban haciendo los plateros, ¿se acuerdan? Porque Pablo les estaba echando abajo el negocio de hacer, ¿verdad? De que ellos hacían templecillos y hacían imágenes de la diosa Diana. Entonces, este alboroto es el que dice acá el versículo 1 que ya había cesado. Entonces, terminado ese alboroto, pasa lo que estamos viendo acá en este capítulo. El versículo 1 registra cómo sale de Éfeso hacia la región de Macedonia. Del versículo 2 registra su viaje del sur de Macedonia hasta Grecia, llegando finalmente a Corinto. En ese viaje a Grecia va a llegar a Corinto. Este es el punto más lejano que Pablo alcanza en su viaje. Luego, tras llegar a Corinto, el texto registra cómo regresa y pasa por Macedonia, camino a Jerusalén. Entonces, volvemos al punto. Seguro aquí están preguntando, ¿qué tiene que ver esto con dar? ¿Verdad? ¿O qué tiene que ver esto con que más bienaventurada cosa es dar que recibir? Lo que está describiendo aquí Lucas, en esta travesía de Pablo, es el camino que estaba siguiendo para poder llevar una ofrenda que había recogido para llevarlo a los hermanos de Jerusalén. Versículos 3 y 4, especialmente el 4, vean lo que nos dice. Dice que está acompañado por un hombre que se llama Sópater, que es de Berea, 2 hombres de Tesalónica llamados Aristarco y Segundo, un hombre de Derbe llamado Gallo, Timoteo, su compañero de misión de mucho tiempo, y 2 hombres de iglesias de Asia llamados Tíquico y Trófimo. Vemos que todos estos hombres son de diferentes lugares, son de diferentes localidades. Y la razón por la que todos estos hombres viajan con Pablo en su camino de regreso a Jerusalén es porque llevan una ofrenda de amor que Pablo había recolectado de todas estas diferentes iglesias con el propósito de ayudar a los creyentes de la iglesia en Jerusalén, que estaban luchando por salir adelante. Y ya que había también una hambruna en ese momento. ¿Cómo sabemos esto? Integrándolo con lo que nos dicen las cartas de Pablo. Pero entonces esto es lo que está ocurriendo acá. Están llevando esta ofrenda. Estos cristianos en Jerusalén, que probablemente ya habían sido empobrecidos por la persecución que estaban enfrentando, ahora estaban bajo una presión más fuerte porque había una hambruna en ese momento. Entonces Pablo organizó una recolecta entre las iglesias que dieran ofrendas para llevar a Jerusalén, para ayudar a los cristianos de esta iglesia. Él escribe sobre esta ofrenda de amor en varios lugares. Uno de ellos es 1 Corintios 16, del 1 al 4. Apunten todas estas citas para que las puedan ver en sus casas. Hoy vamos a ver bastante también, sobre todo de 2 Corintios, para poder entender lo que está pasando acá. Pero vean lo que dice en 1 Corintios 16, del 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Vean lo que le está diciendo Pablo. Lo mismo que le dije a las de Galacia, les voy a decir a ustedes. Cada primer día de la semana, y tengan esta referencia al primer día de la semana,
porque lo vamos a estar viendo también. Pero en Corintios él les está diciendo, a los Corintios les está diciendo, cada primer día de la semana, que también se lo había dicho a la de Galacia. Entonces, ¿qué pasa? Algo ocurría cada primer día de la semana en las iglesias. Entonces él le dice, lo mismo que le instruye a las de Galacia, les instruye a ustedes. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiesen designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Esos que habían sido designados estaban llevando la ofrenda y Pablo los está acompañando a dejar la ofrenda en Jerusalén. Pablo ya ha recogido ese dinero y van rumbo a Jerusalén. Ahora, no podemos perder de vista que en aquel momento ya no se podían hacer transferencias de dinero, ¿verdad? Sino que fácil, ¿verdad? Le hacen ahí un simpe o le mandan ahí a la iglesia en Jerusalén. Tenían que transportarlo físicamente el dinero. Y eso también le conllevaba sus particularidades. Pablo no transporta el dinero él mismo, sino que lo acompañan representantes de muchas iglesias, quienes lo transportaban desde sus respectivas iglesias. Vean que estos van de diferentes lugares, cada uno lleva el donativo de la iglesia correspondiente. Por eso encontramos estos nombres en el versículo 4. Istemaque respecto a este punto dice, los 7 hombres delegados de varias iglesias acompañaron a Pablo para protegerlo de cualquier daño físico. Su número era también garantía de que el dinero llegaría a la iglesia en Jerusalén. Vean, mis hermanos, es que si hay algo con lo que hay que tener cuidado y tener total transparencia, es con el dinero. Vean, el mismo Pablo tenía una garantía, todos estos hermanos rodeándole de que del donativo que él ha estado pidiendo para los de Jerusalén, va a llegar a su destino. Son testigos de que ese dinero va ahí. Y todos viendo lo que cada iglesia está haciendo y está llegando el dinero a su destino. Pero también le iban a proteger en caso de que fuera atacado por ladrones en el camino, que era una posibilidad. Imagínense la cantidad de monedas y cosas que llevaban en ese momento, hubiera sido una presa fácil de un asalto. Y es a partir de todo este esfuerzo que recibimos lo que quizás sea la enseñanza más rica y detallada sobre el tema de ofrendar en la iglesia. ¿Por qué les digo esto? Porque mientras está dando todo este trayecto, Pablo está redactando lo que se conoce hoy en día como Segunda de Corintios. Es en ese momento donde Pablo redacta Segunda de Corintios y le manda esa carta a los corintios en esta travesía que está haciendo para llevar esos dineros. Y entonces aquí es donde yo veo muy valioso que hagamos una muy leve mención a lo que nos dice Segunda de Corintios para entender qué está pensando Pablo en ese momento de que se está dando esa travesía. Y los invito a que abramos las Biblias en 2 Corintios, capítulos 8 y 9. Nada más vamos a leer unos cuantos versículos. No puedo entrar a profundizar en eso, pero los quiero dejar inquietados para que ustedes en sus casas lo lean y entiendan por qué se dice lo que se dice ahí en 2 Corintios. Ahí vamos a encontrar una serie de principios respecto a la generosidad que yo quiero que lo veamos brevemente esta mañana. Aclaro nuevamente, no voy a poder profundizar en ellos porque si no me salgo de lo que estamos exponiendo del texto del libro de los Hechos. No obstante, sí les indicaré y leeré el texto bíblico correspondiente para que queden inquietados, así como quedamos todos con la escuela dominical, y vayan a buscar más información a la casa. El primero de estos principios lo vamos a encontrar en 2 Corintios 8.1. Vean el capítulo 8, y ahí vamos a ir viendo los versículos siguientes. El primer principio es dar, el que nosotros demos es el fruto de la gracia de Dios en el corazón de una persona. Cuando la gracia de Dios actúa en el corazón de una persona, esta persona da. Da por la gracia del Señor que está en él. Dice el versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Es una gracia de Dios que Él le dio a la iglesia de Macedonia para que pudiera mandar esa ofrenda a Jerusalén. Y luego continúa describiendo su generosa donación. A eso es lo que se refiere esa gracia que Dios le dio a ellos. Un segundo principio que vemos acá es que dar debería ser un desbordamiento de nuestro gozo. O sea, estamos tan gozosos en el Señor que damos. Eso es lo que nos dice el versículo 2. ¿Qué dice? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Vean qué extraño. Están en pobreza. Es una iglesia que no era rica.
Pero dice que la profundidad, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y es que ahí vemos qué tan extraño es esto a lo cotidiano que se vive en la vida de los seres humanos. Si yo estoy en pobreza, me va a surgir el deseo de dar. Vean que eso es algo que solo puede venir del Señor. Y si estoy contento, entonces también me debería surgir el deseo de dar. Tercer principio que vemos acá en estos primeros versículos del capítulo 1. Hay un momento para dar con sacrificio. Hay un momento para dar con sacrificio. Y vean lo que dice aquí, versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. O sea, dieron con todo dieron lo que podían y aún así, más allá de lo que podían. Dieron más. Un autor que estuve leyendo sobre este punto dice que esto puede referirse a que se limitaron en algunas cosas. O sea, que si usted, pongámoslo en nuestros días, si usted tenía planeado, qué sé yo, ir al cine esa semana, entonces no voy a ir. Prefiero esta plata extra que tenía para y se la voy a mandar a mis hermanos en Jerusalén que se están muriendo de hambre. Entonces dice que dieron con sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Cuarto principio que vemos rápidamente, versículos 4 y 5, ahí de segunda de Corintios. Estamos en el capítulo 8, ¿verdad? Les dije. Sí. Cuarto principio, dar debe ser ante todo un acto de adoración a Dios. Yo doy adorando al Señor. Cuando doy algo a alguien, cuando le doy algo a mis hermanos, cuando doy algo para el reino de Dios, es adorando a mi Señor. Vean lo que dice estos versículos. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. La iglesia que Pablo les está poniendo acá como ejemplo, le dice, mire, ellos nos rogaron que por favor los dejáramos, que nosotros también pudiéramos mandarles dinero a los hermanos de Jerusalén. Pablo les comentó seguro, no sé cuál será el contexto, si Pablo seguro vio que no estaban como muy, ¿verdad? Que estaban apenas saliendo con las completas y los hermanos más bien les ruegan, mire, déjenos a nosotros también poder participar en esto de dar a las iglesias. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos, y no como lo esperábamos, sino como a sí mismos se dieron, primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Ven lo que les digo? Ese dar es darse al Señor. 5. Quinto principio que vemos en esto rápidamente. La sinceridad de nuestro amor se ve en nuestra disposición de dar. ¿Usted quiere saber qué tan sincero es su amor por alguien? Dé. Si usted no está dispuesto a darle a alguien, su amor no es sincero por esa persona. Después de que Pablo insta a los corintios a imitar a los macedonios en su generosidad, él les dice esto en el versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba. O sea, no es que se los estoy ordenando, sino que quiero poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. ¿Ven qué clarito? Pero si no entendemos qué está pasando ahí, no vamos a entender cuando lleguemos a 2 Corintios por qué Pablo está diciendo esto, y no vamos a entender por qué se ponen ese montón de nombres en hechos que van ahí en toda esa travesía y que van camino a Jerusalén. Esto es lo que está pasando. Y Pablo le dice, mire Corintios, yo lo que quiero es que ustedes se impregnen de esto. Les cuento esto que están haciendo los de Macedonia, para no ordenándole que ustedes hagan lo mismo, sino para ver qué tan sincero es el amor de ustedes. Sexto principio que vemos acá en este capítulo, Jesús es el ejemplo máximo de generosidad. Y así lo pone. Versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Es que no entendemos que Cristo es el dueño de todo, por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y Él dice, por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús es el máximo ejemplo de generosidad, pues dio todo lo que tenía para dar, incluso su propia vida, por el bien de su pueblo. Y así lo pone Pablo a los corintios. Pasando rápidamente al capítulo 9 de 2 Corintios, vamos a encontrar un séptimo principio ahí que se está dando de esta forma de dar.
y es que la siembra abundante resulta en una cosecha abundante. Ahí sí, los de la prosperidad se saben este versículo, ¿verdad? De memoria, pero lo aplican mal. Vean que aquí se está dando en el contexto de ayudar a una iglesia, de dar, inclusive cuando se está teniendo poquito, dar lo que tenemos para que otros puedan comer, para que el evangelio pueda seguir siendo predicado. Y este principio se ve en el versículo 6 del capítulo 9, cuando dice: por esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mis hermanos, y es que para no dar, nuestra mente, nuestro corazón endurecido va a darnos un montón de excusas. Es que yo tengo muy poquito. Más bien yo estoy para que me den. La gente, vamos a sacar un montón de cosas. Siempre, a manera de broma, siempre ha dicho que lo último que se convierte en un cristiano es la billetera. Nos cuesta desprendernos de los bienes. Pero vean que aquí, este es el mensaje que se está dando. El dar va a reflejar la gracia del Señor en nuestro corazón. El que verdaderamente, qué tanto amamos nosotros a las personas. Entendiendo que, vean, yo siempre pongo de ejemplo a mi abuelita. Mi abuelita era una mujer muy humilde y muy escasos recursos. Vean, y no recuerdo que en algún momento alguien haya llegado a esa casa y no haya salido tomado de café y con una tortilla y o sea, siempre se desvivía por darle a la gente que llegaban y ver que si a alguien le faltaba algo, mandarle. ¿Será que nos hemos vuelto egoístas, mis hermanos? ¿Nos cuesta dar? ¿No nos sentimos cómodos dando? Por eso el título de este sermón es: más bienaventurada cosas dar que recibir. El que siembra escasamente también segará escasamente. Si usted está sembrando poquito, no espere cosechar mucho. Eso es lo que está diciendo el Señor en este. Si usted es duro para dar, ¿cómo espera recibir también? Octavo principio que se ve rápidamente en esto que Pablo está escribiendo, en esta trayectoria, en esta carta que le manda a los Corintios. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Cuando usted da con alegría, eso trae gozo. El Padre se complace de ver que estamos dando con alegría. Dice el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, o sea, no por obligación, es lo que está diciendo aquí, porque Dios ama al dador alegre. Noveno principio, ya cuando estamos finalizando la referencia rápida a Corintios. Dios promete proveer para las necesidades de aquellos que dan. Si usted da, Dios promete que a usted no le va a faltar. Versículos 8 al 10. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Finalmente, registra también en el versículo 11 un décimo principio. Y conste, cuando lleguemos a Corintios, ahí vamos a explicar mucho más fino cada uno de estos, porque para cada uno de estos casi que podría darse una predicación. Pero dice que Dios nos confía la riqueza. Lo que usted tiene, Dios se lo ha dado para que usted pueda dar. Dios no se lo dio para que usted se engolosine cada vez más, sino que Dios lo que le ha dado, se lo ha dado para que usted pueda darle a otros. Y eso lo dice el versículo 11. Para que estéis enriquecidos. Ese que da pan, ese que da todo, nos lo da, dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Ven esto, qué bonito, Dios me dio para que yo también pueda dar. Lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Esto, mis hermanos, es una muy breve referencia, pero yo quiero que ustedes tengan en mente que eso es lo que estaba pasando, eso es lo que tenía en mente Pablo. Esos hermanos que van camino con él habían recibido esta exhortación y van todos gozosos a dejar esa ofrenda a Jerusalén. Eso es lo que está pasando. Este es un muy breve resumen de lo que Pablo escribe acerca de dar mientras está en el viaje registrado en nuestro pasaje de estudio. Ahora bien, sigue pasando el tiempo, entonces sigamos adelante. Dar nuestra riqueza no es lo único que debemos tener en mente, no es la única forma de dar.
Dios nos invita también a una vida de darnos con alegría a nosotros mismos, a quienes nos rodean. Darnos nosotros. Y eso es lo que vamos a ver los versículos 7 al 12. Vean, vamos a leer 7 al 12. El primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. En el versículo 7, leemos que Pablo les enseña el primer día de la semana. El primer día de la semana les está enseñando, les está predicando un domingo. Y que los discípulos estaban reunidos ahí para partir el pan. Son dos cosas muy importantes que no podemos perder de vista que está diciendo el pasaje. Para que sepan, mis hermanos, esta es la primera referencia que encontramos en el Nuevo Testamento de la adoración dominical. De que tenemos que reunirnos como iglesia a adorar al Señor en el día domingo. Los cristianos se reunieron para celebrar, ¿qué? La cena del Señor. A eso es lo que se conoce como partir el pan. Se reunían para participar de la cena del Señor, la cual era seguida por una comida comunitaria, por ese ágape que después tenían como iglesia. Y eso lo estudiamos, ¿se acuerdan? Cuando vimos el capítulo 2. Espero que se acuerden, ¿verdad? Que no pase como decía Alex, ¿verdad? Serie dada, serie olvidada, ¿verdad? Serie terminada, serie olvidada, no. Que sigamos, ¿verdad? Teniendo en mente todo esto. Nuestro pastor Arles va a estar tratando este tema con más detalle en las clases de escuela dominical. Por eso les digo, no se las pierdan. Es muy importante el entender qué tan importante es esta reunión dominical para el Señor. Va a marcar mucho nuestro caminar en santidad. Pero entonces no se pierdan esto. Pero hermano Arles va a estar viendo más este tema y con más profundidad. Pero quiero comentar lo siguiente sobre el Día del Señor. El establecimiento del domingo como día de adoración cristiano se basa principalmente en dos eventos sobrenaturales. Esto en la era cristiana. No les estoy dando el fundamento que viene desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde la creación. Vamos a tener ese fundamento. Pero digamos, el por qué la iglesia deja el precepto del Shabbat, ¿verdad? Del reunirse el sábado y pasa domingo, se va a dar principalmente por dos razones. Una, el Señor Jesucristo resucita de la tumba el primer día de la semana. Resucita un domingo. Esto lo pueden ver en Lucas 24, del 1 al 7. Y el segundo precepto por el cual pasa esto es que el Señor cumplió la promesa de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés era un domingo, ¿verdad? Esto lo pueden ver en Levítico 23, del 15 al 16. Siempre caía domingo. Era el día siguiente al sábado, a como está establecido en la celebración de Pentecostés. Así, históricamente, la iglesia comenzó a reunirse para el culto el primer día de la semana. Entonces, vean que no es sorprendente entonces encontrar a la iglesia local de Troas reunida el primer día de la semana. Vean que en la lectura que acabamos de hacer de la instrucción que le da Pablo a los corintios, que le instruyó lo mismo que le instruye a las iglesias de Macedonia, les dice: cada primer día de la semana, cuando estén reunidos, recojan el dinero. Entonces, se estaban reuniendo en las iglesias de Macedonia el domingo, Corinto el domingo, aquí en Troas domingo, todas las iglesias se estaban reuniendo domingo. Además, como vimos hace un momento, ¿verdad? Como les dije, vean 1 Corintios 16, ahí se va a mencionar que es cada primer día de la semana que ellos debían recoger conforme habían sido prosperados. No hay un solo pasaje en el Nuevo Testamento que nos muestre a la iglesia reunida para adorar el día sábado. La iglesia no nos la muestra reunida un día de sábado para adorar el nombre del Señor. Y es sumamente significativo que los primeros escritos históricos con los que contamos
de varios líderes de la iglesia primitiva afirman que los cristianos se reunían para adorar el día del Señor. Así se conocía el día del Señor, que era el día domingo. Solamente les voy a citar algunos ejemplos, hay un montón, deseché varios, nada más les traje, digamos así, algunos de los más relevantes. Pero, por ejemplo, hay un libro muy importante que circulaba en la iglesia del primer siglo que se llama la Didaché. Se escribe Didaché, pueden buscarlo ahí en internet. Esto es un libro escrito en la segunda mitad del siglo primero. O sea, de cuando recientito todos los acontecimientos que han pasado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la predicación de Pablo, cómo van surgiendo las iglesias. Este libro se llama la Didaché y dice lo siguiente: pero cada domingo reúnanse, partan el pan y den gracias después de haber confesado sus transgresiones para que su sacrificio sea puro. Pero que nadie que esté en desacuerdo con su prójimo se reúna con ustedes hasta que se reconcilien para que su sacrificio no sea profanado. Estamos hablando de aproximadamente el año 95 después de Cristo. Ignacio de Antioquía dice lo siguiente: si por tanto quienes vivían según las antiguas costumbres, es decir, los judíos, han alcanzado una nueva esperanza, ya no observando el sábado, sino viviendo en la observancia del día del Señor, en el cual también nuestra vida ha resurgido por él y por su muerte. Ya no guardamos el sábado a la usanza judía, que todo amigo de Cristo guarde el día del Señor como una fiesta, el día de la resurrección, el rey y el principal de todos los días de la semana. Eso estamos hablando del 110 después de Cristo. Justino Mártir dice lo siguiente: y en el día llamado domingo se reúnen en el mismo lugar todos los habitantes de una ciudad o de un distrito rural. Pero el domingo es el día en que todos celebramos nuestra asamblea común, porque es el primer día en que Dios, habiendo obrado un cambio en la oscuridad y la materia, creó el mundo. Y Jesucristo, nuestro Salvador, ese mismo día resucitó de entre los muertos. Año 140 después de Cristo. De nuevo, Justino Mártir dice lo siguiente: no hay otra cosa por la que nos culpen, amigos míos, aparte de esto, enviándole una nota a los judíos, que no vivimos conforme a la ley, ni nos circuncidamos en la carne como sus antepasados, ni observamos el sábado como ustedes. Esto año 140 después de Cristo. Tertuliano, ya ahorita termino mis citas históricas, pero es que quiero que vean que esto no es algo que nos hemos inventado. Dice Tertuliano: otros suponen que el sol es el Dios de los cristianos, porque es bien sabido que hacemos del domingo un día de alegría. Año 200 después de Cristo. Explico esta cita de Tertuliano. El nombre domingo, ¿verdad?, que tenemos nosotros, no es digamos la mejor raíz del nombre que tenía en griego el día domingo, que era el día del sol, que se parece más en inglés, que es Sunday, ¿verdad?, que se llama el Sunday, que es el día del sol. Ese es el nombre que tenía en el griego antiguo el día domingo. Entonces la gente celebraba al sol, al dios sol. Entonces la gente, lo que dice Tertuliano es que suponen algunos que el sol es el dios de los cristianos. ¿Por qué? Porque se reunían ese día y creían que estaban adorando al sol, dice. Suponen que el sol es el dios de los cristianos porque es bien sabido que hacemos del domingo un día de alegría. Y eso es lo que debería ser el domingo para nosotros. Un día de alegría, un día de reunión. Vean lo que dice también Tertuliano en otro escrito, un libro que se llama Respuesta a los Judíos. Dice: el día del Señor es el día sagrado de la iglesia cristiana. Aunque compartimos con los adoradores del sol la observancia del domingo, no nos preocupa que nos consideren paganos. Celebramos el día después del sábado en distinción de quienes llaman a ese día su sabbat. Y última, Clemente de Alejandría dice: el antiguo séptimo día se ha convertido en nada más que un día de trabajo. El cristiano iluminado, cuando ha observado plenamente lo que es el día del Señor según el Evangelio, se aferra a lo espiritual e iluminado, glorificando en ello la resurrección del Señor. Año 200 después de Cristo. Y ahí sé que Arles nos dará todavía mucho más material y más claridad en este tema, pero es importante que entendamos por qué estaba la iglesia ahí reunida el día del Señor. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué Pablo les está exponiendo temas del Señor en ese día y después iban a partir el pan? Siguiendo con nuestro pasaje, leemos cómo el pobre Eutico no pudo permanecer despierto ante el sermón tan largo de Pablo.
Por cierto, el nombre Eutico, para que ustedes vean, aquí hay una cuestión curiosa, significa afortunado. Entonces uno diría, ¿qué tan afortunado fue Eutico de caerse pero eso significa el nombre Eutico. Siendo justos, ¿verdad? El sermón de Pablo sí estaba bastante largo. O sea, sí fue un sermón bastante largo. Pablo sabía que solo estaría allí unos días. Y hoy comentaba eso con Arles ahora de la mañana. O sea, vean el pensamiento de Pablo. Como me voy mañana temprano, más bien me quedo hablándoles bastante hoy en la noche. O sea, más bien alguien de verdad diría hoy en día, como me voy temprano, mejor predico algo poquito para no cansarme mucho y no salir muy golpeado en la mañana, ¿verdad? Que ahí, ¿verdad? Como medio mareado, no. Más bien, como salgo temprano, aprovecho y les voy a predicar bastante hoy en el culto de hoy. Pablo sabía que solo estaría allí unos días y quería aprovecharlos al máximo. Así que siguió compartiendo las enseñanzas de la palabra de Dios hasta la medianoche. Y ojo, tengan en cuenta que los primeros cristianos se reunían el domingo por la noche. ¿Por qué pasaba eso? Porque era un día de trabajo normal. No es como ahora que era libre, no, era un día de trabajo. Después de un día completo de trabajo, lo que, ¿verdad? Sin duda, contribuyó a que Eutico tuviera sueño. Es muy probable que el lugar estuviera lleno. ¿Por qué digo esto? Porque ¿dónde se sienta Eutico? En una ventana. O sea, normalmente uno no se sienta en las ventanas. Entonces quiere decir que probablemente el lugar está lleno. Tampoco ayuda mucho que haya muchas lámparas. Vean que dice que en el lugar había muchas lámparas. Entonces, uno si no se sitúa en lo que está pasando en ese momento histórico, va a decir, qué bonito, seguro, ¿verdad? Bien iluminado, qué bonito, ¿verdad? Entonces, no, más bien son lámparas que van a producir mucho humo. Hay vapores, porque es con aceite que está funcionando eso. Entonces, el hecho de que haya muchas lámparas también debe haber contribuido a que la temperatura fuera alta. Hay mucha gente, hay lámparas, hay humo, ¿verdad? Las condiciones no son las óptimas para eso. Era como cuando nos reuníamos y no teníamos abanicos aquí en Ibra. Entonces, así que si uno suma todo eso, un día entero de trabajo manual, un interesante pero largo sermón y una habitación sofocante, uno puede ver por qué Eutico estaba luchando por mantenerse despierto. Estando sentado en la ventana, Eutico se queda profundamente dormido y se cae y se mata. Eso es lo que nos dice el pasaje. El texto dice, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces, ¿se imaginan ustedes la confusión que se produce en ese lugar? O sea, todo el mundo está oyendo a Pablo, de pronto a otro cae, pum, ahí y se mata. O sea, qué interrupción más fea de lo, ¿verdad? Qué conmoción debió haber causado en este momento esto ocurrido. Unos ahí tratando de reanimarlo, a ver qué pasó, ¿verdad? Otros probablemente hasta juzgando a Pablo, ¿verdad? Porque, mire, si no se hubiera extendido tan largo, ¿verdad? El sermón, no pasa esto de Eutico. Pero Pablo hace lo mismo que ocurrió con Elías y con Eliseo, ¿se acuerdan? Que ellos se postraron, ¿verdad? Se echaron sobre la persona que había muerto y el Señor concede el milagro de que Eutico resucite. Después de que Pablo resucita a Eutico, ¿qué pasa? Sigue predicando. Entonces, estaba largo el mensaje, ya por la medianoche, cae Eutico y se muere. Entonces alguien hubiera dicho, no, mira, yo creo que ya es hora de parar la predicación, ¿verdad? Porque ya veo que ya la gente se me está durmiendo. No, sigue predicando. Sigue predicando y sigue predicando hasta el amanecer. Después de todo, ya tenía la atención de la gente. Y con ese susto que se pegaron, ya la gente seguro estaban, ¿verdad? Ya despiertos, ¿verdad? De ver qué había pasado. Pero entonces sigue predicando. Ahora, ¿por qué no aprovechó ¿por qué Pablo hace esto? ¿Por qué Pablo, vamos a ver, en vez de decir, no, ya mejor paremos aquí, tiene ese deseo de seguir predicando? Una curiosidad es que se usa un verbo ahí que se llama dialegomai, de lo que estaba haciendo Pablo, que es de donde deriva nuestra palabra diálogo. Entonces pareciera que más bien este tipo de exposición que estaba dando era como de preguntas y respuestas que se estaba dando con la gente. Sin embargo, este evento nos da una clara idea de la pasión que tenía Pablo, del amor que tenía Pablo para los suyos. Él quería enseñarle a la gente, quería darse a los demás con esa enseñanza. Quería darle a las personas que Dios ponía en su camino. Pablo se entregaba por amor a estos hermanos y a estas hermanas.
Entonces, ahí es donde yo quiero que ustedes vean que no es solamente el tema de dar lo económico, es también qué estamos dando nosotros de nuestra parte espiritual para los demás. Qué tan apasionado es nuestro trabajar por el Señor. Versículos 13 al 16 van a hacer un conecte con la parte que vamos a estar estudiando la próxima semana. Leámoslos para que tengamos claro de dónde vamos a quedar hoy. Pero lo que nos van a dejar es a Pablo ya en Mileto. Vean lo que dice. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Aquí viene nuevamente Lucas y nos dice nosotros, ¿verdad? Aquí está Lucas con ellos, entonces está ahí nosotros adelantándonos a embarcarnos. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, navegando de allí. Al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Y ahí vamos a ver lo que va a ocurrir la próxima semana. Va a haber un discurso que está cargado de temas muy interesantes, que vamos a estar viendo Dios primero y si el Señor nos da vida la próxima semana. Dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Recuerden que esa es la meta, llegar a Jerusalén con los dineros que la iglesia ha mandado. ¿Cómo podemos aplicar este texto tan interesante, tan variado que hemos tenido esta mañana? Vemos acá un Pablo que se entrega desinteresadamente y que quiere darle cada vez más a los que lo rodean. Su ambición, a diferencia de los de muchos hoy en día, no era vivir una vida fácil y cómoda, sino en esencia entregar su vida por el bien de los demás. Y eso debería llevarnos a examinar nuestra propia vida. ¿Cómo estamos usando el tiempo tan limitado que Dios nos ha dado en esta tierra? Al igual que tenemos que meditar cómo estamos usando los bienes que el Señor nos ha dado, meditemos cómo estamos usando el tiempo que el Señor nos ha dado. ¿Lo estamos usando solo para nuestra propia gratificación o buscamos glorificar a Dios invirtiendo nuestra vida en quienes nos rodean? Entendamos que Pablo puede hacer esto, y Pablo está haciendo esto solo por el poder de Dios, solo porque el Espíritu Santo le capacita para hacer eso. Porque este Pablo que se está dando a sí mismo para predicarle el evangelio a ellos, es el mismo Pablo que perseguía a los cristianos. Y ese cambio solo lo puede poner el Señor en nuestras vidas. Así como el dar de nuestro dinero a otros es un acto que el Señor, es una gracia que el Señor pone en nuestras vidas, el dar nuestro tiempo a otros es una gracia que el Señor pone en nuestras vidas. El Señor nos invita a una vida de dar con alegría, no solo de nuestro dinero, sino también de nosotros mismos en el ministerio y a quienes nos rodean. Aquí encontré una cita muy interesante de John Wesley, que no compartimos mucho, ¿verdad?, de la doctrina de Wesley, pero era un hombre de Dios que amaba a Dios y un creyente fiel, ¿verdad? Pero vean, Wesley tenía una frase muy interesante. Él es un predicador del siglo XVIII, para los que no han oído de John Wesley. Él dice lo siguiente: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todos los momentos que puedas, a todas las personas que puedas, mientras puedas. Eso decía Wesley. ¿Cómo estamos usando, mis hermanos, lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo estamos usándolos? ¿Somos egoístas? ¿Es solo para adentro la relación? Lo que Dios me ha dado métele y mi tiempo es mío, y yo, ¿cómo voy a invertir mi tiempo en alguien más? ¿O cómo voy a invertir mi dinero en alguien más? ¿Cómo voy a dar lo mío a la iglesia si apenas tengo para sobrevivir yo? Vean, mis hermanos, ¿quiere usted ver la bendición de Dios en su vida? Sea fiel con lo que es del Señor. No le robe lo que es del Señor. Por más necesidad en la que usted esté, saque lo que es del Señor. Si el Señor le ha prosperado poquito, y poquito lo que usted tiene que dar, dice el Señor, dé conforme lo que el Señor le ha prosperado. No le está pidiendo más allá de eso. Pero el peor negocio que uno puede hacer en esta vida es decir, no tengo tanto como para darle a Dios. Mejor, ahí cuando tengo un poquito más yo le doy. La razón por la que debemos dar de nosotros mismos de estas maneras es, en última instancia, por la forma en que Dios nos ha dado a nosotros. Como dije antes, la idea principal de este pasaje que hemos estudiado hoy es que Dios nos invita a una vida de dar con alegría. Dar nuestro tiempo
dar nuestros medios, dar lo que Él nos ha dado, darlo con alegría. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, decía el Señor, ¿verdad? También. Sin embargo, no solo nos ha dado una invitación, sino también un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que nos ha dado Dios? El mayor ejemplo que pueda haber. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su Hijo, lo más valioso que puede tener, Él lo dio para que seamos salvos. Nosotros que no podemos cumplir la ley de Dios, que no hay forma de que en nuestra justicia nos presentemos delante de Él como justos, diciendo, Señor, de los 10, yo creo que como 3 los paso bien, ¿verdad? Otros voy ahí medios, fallé en este, sí, pero yo creo que el promedio me da. No. Que quebranto no solo los mandamientos, se hace culpable de todo el quebrantamiento de la ley. Ninguno de nosotros tiene esa justicia. Solo Cristo lo hizo. Por eso Dios lo dio. Él sí cumplió la ley. Él sí vivió una vida santa que nosotros no podemos vivir. Y es esa vida santa la que nos imputa a nosotros. La justicia de Él. Y nuestro pecado lo pagó Él en la cruz del Calvario. Arrepiéntase. Ese es el llamado. Arrepiéntase. Usted ha estado siendo un tacaño con su tiempo y con sus bienes. Arrepiéntase. Usted ha estado ofendiendo al Dios 3 veces santo. Arrepiéntase. Y venga a Cristo. Él va a cambiar ese corazón. Él va a hacer que usted con alegría pueda dar también. Nosotros no vamos a participar de estas bendiciones de forma automática. Como dice Juan, quienes creen en Jesús no perecerán, sino que tendrán vida eterna. Creer en Jesús no significa simplemente aceptar intelectualmente ciertos hechos que la Biblia enseña sobre Jesús, sino también confiar en Él y depositar nuestra confianza solo en Él como nuestra única esperanza de salvación. Eso significa renunciar a todos nuestros intentos equivocados y orgullosos de ganarnos el favor de Dios por nuestros propios esfuerzos, y en cambio confiar en Jesús para que haga por nosotros lo que nunca nosotros podríamos hacer por nosotros mismos, que es salvarnos de nuestro pecado y justificarnos ante Dios. Arrepiéntase esta mañana y venga a Cristo para que sea salvo. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor. Este es un pasaje que en nuestra carencia de estudio, en nuestra falta de investigación, en nuestras limitaciones, muchas veces pasaríamos por alto, porque nos aburriría leer nombres, porque nos aburriría leer lugares. Pero, Señor, nos has demostrado con tu palabra para dónde iban estos hombres, cuál era su corazón, cuál era su deseo. Y, Señor, nos has mostrado el ahínco, el deseo de Pablo de poder predicar a otros. Ayúdanos, Señor, a darte todo lo que somos, Señor. Como cantábamos ahora el himno, queremos ser todos tuyos. Bendícenos, Señor, que las excusas no nos llenen de mentiras nuestra mente, de que no podemos dar ni tiempo ni dinero a tu obra, sino que demos con alegría porque tú amas al dador alegre. Señor, bendice el esfuerzo que se está haciendo acá en Alajuela de predicar tu palabra. Bendice Ibra, Señor, que este candelero nunca se apague, Señor, y que generaciones futuras sigan predicando el evangelio en esta provincia. Padre, que si pecadores han oído el mensaje esta mañana y han entendido que solo en Cristo hay salvación, sálvalos para tu gloria, Padre bendito. Moldéanos más, santifícanos más, y Padre, permítenos seguir estudiando este libro con temor, con temblor, sabidos de que eres tú el que nos enseñas a través de él. Gracias te damos. Bendice a mi hermano Arles ahora con la cena del Señor, y que todo lo hagamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.